Saludos amigos, vamos a trabajar con lo que son los estudios de caso. Estos salieron en el concurso 2015 y 16 y tuvieron muchísimos reprobados. Y como les decía en un taller en vivo, simplemente hay que aplicar lo que es la matemática para resolver estos ejercicios. Pero estos ejercicios tienen un arma de doble filo. Es que si la haces incorrecta, vas a tener 5 malas. O sea que 2 ejercicios malos de esto pueden ser catastróficos. Así que le voy a dar una serie de técnicas para llenar esto un poquito rápido. Lo primero es que sí o sí aquí hay que colocar una tabla. Una tabla con los elementos que vamos a necesitar. Es importante que no se coloquen de más porque no podemos perder. Aquí entonces tenemos el cuento de la abuelita que quiere regalar a sus nietos 3 libros, 3 cuentos. Tenemos los 3 cerditos, Caperucita Roja, Simba y Marino. Y también tenemos 3 precios y también tenemos 3 hojas. Entonces la pregunta se apoya en estos enunciados y junto a la tabla es que vamos a saber cómo realizarlo. Lo primero es que vamos a hacer una tabla, ya sea una de cuento, una de precio y una de página. Y como son 3 libros, la vamos a hacer 3 por 4. Pues aquí colocamos cuento, luego aquí precio y aquí colocamos páginas. Bien. Entonces ya tenemos lo que es el cuadro. Fíjese, no me va a sobrar ninguno. Y vamos a tomar los ejercicios. Vamos a dividirlo en concluyentes y no concluyentes. Vamos a tomar y vamos a ver el primero. Dice los 3 cerditos tiene 3 hojas. Los que son concluyentes lo vamos a poner de azul. Dice el cuento que tiene 50 hojas, cuesta 40. Ese también es concluyente. El cuento de Caperucita no tiene 50 hojas. Este deja duda. Lo vamos a colocar de amarillo. El cuento de 40 pesos es de Simba y Marino. Este es también concluyente. Así que lo vamos a colocar de azul. Y el cuento que cuesta 35 pesos tiene 75 hojas. Este también es concluyente. Y el cuento que tiene 100 hojas no cuesta 35. No es concluyente. Entonces, un consejo que yo doy es que lo hagan de abajo hacia arriba. Entonces, vamos solamente con los concluyentes. Los no concluyentes, en este caso son 2, se dejan vacíos. Vamos a ver. Entonces, tomamos lo siguiente. El cuento que tiene 35, que cuesta 35, perdón, tiene 75. Entonces hacemos 35 pesos y tiene 75 páginas. Ahí ya tenemos la primera operación hecha. Luego dice el cuento que cuesta 40 es de Simba y Marino. Entonces podemos colocar en este espacio ya que cuesta 40, perdón, y podemos colocar el nombre Simba el Marino. Bien, entonces ya, ¿qué nos falta aquí? Aquí nos falta un precio. 25, 35 y 40. Entonces nos faltan 25. Ya por matemática yo puedo concluir que la que falta es ese precio y lo puedo rellenar. Vámonos a la otra concluyente. El cuento de 50 hojas cuesta 40. Entonces, 50 hojas cuesta 40. Ya sabemos que cuesta 40 es este. Entonces este tiene 50 hojas. Pero aquí ya tenemos 2 valores de 3. Entonces las hojas son 75, 50 y 100. Entonces aquí ya sobra 100. Vamos a verlo el otro. Fíjense que ya que con uno solo que terminemos de estos 2, ya se puede llenar el otro. Dice, el cuento de los 3 cerditos tiene 100 hojas. Entonces 100 hojas, 3 cerditos. Entonces ya podemos ver que el que falta es
Caperucita Roja. Caperucita. Simplemente con saber dos valores tenemos el tercero. Entonces vamos a corroborar. El cuento de los tres cerditos tiene 100 hojas. Aquí lo tenemos. El cuento de 50 hojas cuesta 40. 50 hojas cuesta 40. El cuento de Caperucita no tiene 50 hojas. Claro, Caperucita tiene 35. El cuento de 40 es de Sinbad Marino. Sinbad de Marino cuesta 40. Y el cuento que cuesta 35 tiene 75 páginas. 35 pesos, 75 páginas. Y por último, el cuento de 100 hojas no cuesta 35. O sea, el cuento de 100 hojas cuesta 25. Entonces ya tenemos el primer ejercicio hecho. Ya podemos responder la siguiente pregunta, que para no alargar el video no la vamos a hacer y nos vamos al próximo caso. El siguiente caso, que es el número 2, dice: Pedro, Juan y Manuel son tres artistas de circo con profesiones diferentes. Uno es trapecista, otro es mago y el otro es domador de leones. A cada uno de ellos le luce barba, bigotes y el otro lleva la cara totalmente afeitada. A su vez, estos profesionales tienen una trayectoria de experiencia diferente. Uno lleva 5 años en el circo, otro lleva 3 y otro tan solo tiene 1. Bien, tenga en cuenta que las profesiones y el tipo de arreglo facial, la experiencia de cada uno son distintas. Cada persona, teniendo en cuenta esta información, conteste la siguiente pregunta. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Estas son las preposiciones. La vamos a pasar a la próxima página para tener más seguridad a la hora de responder. Estamos buscando lo siguiente. Entonces vamos a hacer una tabla como indicamos. Aquí tenemos artista, tenemos apariencia, profesión y años de experiencia. Y decía que vamos a dividir entre concluyentes y no concluyentes. La primera, Pedro tiene 5 años de experiencia, es concluyente. Vamos a poner azul. Juan es domador, también es concluyente. Manuel luce bigote, también es concluyente. Pedro no luce barba, no es concluyente. Quien es mago no tiene 3 años de experiencia, tampoco es concluyente. Juan tiene 1 año de experiencia, esta sí es concluyente. Y quien tiene 5 años de experiencia, luce afeitado y no es trapecista, esta no es concluyente. Así que vamos a trabajar y como les recomendé, de abajo hacia arriba. Juan tiene 1 año de experiencia. Juan, vamos a ponerlo arriba. Juan, y de experiencia 1 año. Manuel luce bigote. Manuel luce bigote. Aquí tengo ya 2. Si tengo a Juan y a Manuel, ¿quién falta? El señor Pedro. Entonces, dice que Pedro tiene 5 años de experiencia. Entonces, si Pedro tiene 5 años, ¿qué me falta aquí? Aquí tenemos 2 valores de 3 y buscamos. Experiencia 3, 1 y 5. Entonces me faltan 3. Entonces por default, ya yo sé que Manuel es que tiene 3 años de experiencia. Entonces, vamos a ver. Pedro tiene 5 años de experiencia, entonces volvemos a ver. Pedro no luce barba. Entonces, si Manuel luce bigote y Pedro no luce barba, entonces Pedro puede ser el que tenga la cara afeitada. Entonces, afeitado. Entonces, aquí tenemos por defecto, porque ya tenemos 2 de 3, que Juan es que luce barba.
pero aquí hay una parte que me ha dejado vacío y lo vamos a determinar con las inconcluyentes. El que tiene 5 años de experiencia luce afectado y no es trapecista. ¿Quién tiene 5 años de experiencia? Pedro. No es trapecista. La vamos a dejar ahí. Quien es mago no tiene 3 años de experiencia. Entonces, si no es este y no tiene 3 años de experiencia, quien es mago es Juan. Porque dice quien es mago no tiene 3 años de experiencia, pero ya sabemos que Pedro tiene 5 años. Entonces, bien, quien tiene 5 años de experiencia, que ya lo tenemos aquí, luce afectado y no es trapecista. Si no es trapecista, ni tampoco es mago, es domador. Y aquí ya tengo 2 de 3. Entonces, vamos a ver las profesiones. Uno es trapecista, otro es mago y otro es domador. Trapecista. Entonces vamos a comprobar. Pedro tiene 5 años de experiencia. Pedro 5 años. Juan es domador. Juan, aquí hay un error. Entonces dice Juan es domador. Entonces, ¿qué hago? Hago el cambio. Fíjense cómo la comprobación me reveló un error. Juan es domador. Entonces, pasamos mago a Pedro. Manuel luce bigotes. Aquí está. Pedro no luce barba porque está afectado. Quien es mago tiene 3 años de experiencia. Quien es mago no tiene 3 años de experiencia. Claro, porque el que es mago tiene 5 años. Y Juan tiene 1 año de experiencia. Mírenlo aquí, Juan 1 año. Y quien tiene 5 años de experiencia, 5 años, luce afectado y no es trapecista porque es mago. Ahí está correcto. Vamos a ver el siguiente caso. El caso número 3 ya lo trabajamos en la práctica, pero como quiera vamos a hacerlo. Dice, el año pasado han producido múltiples huracanes, entre los cuales se han destacado el huracán Dorian, Karen y Rebecca. Cada uno ha tenido una duración de 3, 7 y 5 días. Analizando la categoría de cada uno de ellos, se pudo comprobar que sus efectos corresponden a la categoría 1, 3 y 4. El mismo siguió una trayectoria de desplazamiento distinto, una hacia la costa de Estados Unidos, otro hacia el sur y otro hacia el este. Tenga en cuenta los días de duración, categoría, lugares de desplazamiento distinto del huracán. Conteste la siguiente pregunta. Entonces vamos a llevar esta parte, que son los enunciados, hacia la página siguiente para poder trabajar cómodamente con ellos. Déjame achicarlo sin espacio exactamente y ponerle tipo de letra para no confundirme. Entonces aquí voy a tener una tabla que va a tener los siguientes elementos. Primero, nombre del huracán, categoría, desplazamiento y días. Entonces, como son 3 huracanes, vamos a ver. Huracán, voy a tener categoría. El siguiente es días. Y por último, le vamos a poner ruta. Entonces vamos a ver, vamos a dividir entre concluyente y no concluyente. El huracán 5 días se desplaza a Estados Unidos, concluyente. El huracán Rebecca duró 7 días, también es concluyente. El huracán que duró 3 días era categoría 4, concluyente. El huracán de categoría 1 no se desplaza hacia el este, no concluyente. El huracán que duró 5 días es de menos categoría que duró 7, tampoco es concluyente. El huracán
que se desplace hacia el sur es de mayor categoría, ese es concluyente, porque ahí habla de la mayor categoría. Y el huracán Dorian se desplaza hacia Estados Unidos. Bien, entonces vamos a aplicar ese concluyente. Vamos a aplicar el consejo de empezar de abajo hacia arriba. Dice que el huracán Dorian se desplaza hacia Estados Unidos. Muy bien. El huracán que se desplaza hacia el sur dice que es el de mayor categoría. Vamos a buscar la categoría. Dice su duración y su categoría eran 1, 3 y 4. Entonces, si se desplaza hacia el sur, es de mayor categoría. Tenemos aquí categoría 4. Esta la vamos a dejar porque no son no concluyentes. Y vámonos al siguiente. El huracán que duró 3 días era categoría 4. Entonces ya sabemos que este duró 3 días. Vamos a poner días para no confundirnos. Era categoría 4. Entonces aquí tenemos ya dos valores de 3. Entonces las rutas eran Estados Unidos, sur y falta este. Bien. Vamos a seguir. El huracán Rebeca duró 7 días. Y vamos a parar esta cuestión acá. Y vamos a ver que de abajo para arriba aquí no está funcionando. Y lo vamos a hacer inverso entonces. Aunque siempre recomiendo empezar de abajo para arriba. El huracán que duró 5 días se desplaza hacia Estados Unidos. Entonces ya tenemos las concluyentes y las no concluyentes. Vamos a ver. El huracán categoría 5, o sea, el huracán que duró 5 días, perdón, se desplaza hacia Estados Unidos. 10. Estados Unidos. El huracán Rebeca duró 7 días. Aquí lo tenemos. Ya tenemos dos valores de 3, pero lo vamos a hacer ahora. El huracán que duró 3 días era categoría 4. 3 días. Y tenemos una categoría que es la 4. El huracán de categoría 1 se desplaza hacia el este, pero todavía no tenemos ese dato. El huracán que duró 5 días es de menor categoría que el que tuvo 7 días de duración. Entonces, el que tuvo 7 días es mayor que el que tuvo el huracán que duró 5 días, acá, es de menor categoría que el que tuvo 7 días. Entonces, la categoría eran 1, 3 y 4. Como tenemos 4 aquí, entonces este es el huracán que duró 5 días, es de menor categoría que el que tuvo 7 días de duración. Entonces, ¿cuáles categorías me sobran? Tengo 3, 1 y 4. 1, 3 y 4, perdón. Entonces tengo el huracán que duró 5 días, es de menor categoría que el huracán que tuvo 7 días. Entonces este corresponde a 1. Entonces, ¿qué falta aquí? 3. Vamos a ver. Categoría 1, 3 y 4. Ya tenemos acá. Tenemos ya 2 tablas. El huracán, vamos a ver, el huracán categoría 1, velo aquí, no se desplaza hacia el este, se desplaza hacia Estados Unidos. El huracán que se desplaza hacia el sur es de mayor categoría. Aquí tengo categoría 4 y este sur. Entonces por default este va hacia el este. Y tenemos, entonces aquí nos falta ya completar un solo nombre para completar el otro. El huracán que se desplaza hacia el sur es mayor porque el huracán Dorian se desplaza hacia Estados Unidos. Entonces Dorian. Y aquí tenemos entonces que falta Karen.
Ahora vamos a comprobar. El huracán, que dura 5 días de duración, pero aquí se desplaza hacia Estados Unidos. Correcto. El huracán Rebeca duró 7 días. Rebeca, 7 días. El huracán que duró 3 días de categoría 4 días, categoría y día. Bien. El huracán categoría 1 no se desplaza hacia el este, 1 hacia Estados Unidos. El huracán que duró 5 días, verlo ahí, es de menor categoría que el que tuvo 7 días. El que tuvo 7 de 3. El huracán que se desplaza hacia el sur es de mayor categoría, categoría 4. Y el huracán Dorian se desplaza hacia Estados Unidos. Ya con eso tenemos conclusiones ya para llenar las preguntas y vamos al siguiente caso. Aquí tenemos uno que suele dar muchos problemas, pero lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Dice: hay 3 delincuentes llamados Juan, Pedro y José y asaltan los bancos Popular, Reserva y VHD, llevando armas diferentes, pistola, escopeta y cuchillo, llevándose 50 millones, 100 y 250. Entonces aquí tenemos las concluyentes. La concluyente, José, esta no es concluyente, y este es concluyente, este es concluyente, y este es concluyente. Aquí es un gancho cuando hay poco dato porque se suele confundir. Entonces yo voy a poner delincuente, voy a poner banco, voy a poner arma y voy a poner dinero. Bien, entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba. Dice: el que se llevó los 250 millones tenía un cuchillo. Entonces, dinero 250 y arma un cuchillo. Bien, vamos a continuar. Pedro usaba pistola. Aquí sabemos ya que Pedro no es el que robó 250. Pedro usaba pistola. Entonces ya tenemos por default que la arma que queda es escopeta. Bien, recuerde que cuando tenemos dos valores de 3 ya podemos determinar el tercero. Bien, la siguiente dice: el que asaltó el VHD fue con una escopeta. Entonces aquí tenemos VHD porque nos indica que con la escopeta. Aquí tenemos, ya vamos completando. La siguiente dice: el que asaltó los 250 millones no fue al Popular, pero tampoco fue VHD porque está aquí. Entonces el que asaltó con los 250 fue a Reserva. Y como tenemos 2 de 3 aquí, ya sobra lo que es el Popular. Ya tenemos 2 datos. Con un dato que aparezca más aquí y con otro que aparezca más aquí, ya podemos completar lo que es el cuadro. José se llevó 50 millones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver la no concluyente. Dice: el que se llevó los 250 no fue al Banco Popular. Aquí tenemos, fue a Reserva. El que asaltó el VHD fue con una escopeta y Pedro usaba pistola. El que se llevó los 250 millones tenía cuchillo. Entonces vamos a hacer ahora lo que es una prueba error. ¿Cómo así? Si no nos da con uno, cambiamos. Entonces lo que vamos a hacer es a jugar con la variable. Vamos a colocar este valor en 1 y si no nos da en la comprobación, lo buscamos en otra. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Lo voy a hacer, ya yo lo hice, pero lo voy a hacer erróneamente. Voy a poner: José se llevó 50 millones, pero ahí no corresponde, ¿verdad que no? Porque ahí habla de 250. Entonces, ¿dónde más sobra aquí? José se llevó los 50 millones.
Y ahí sí cuadra. Entonces aquí tenemos qué valor sobra aquí. Aquí, 100 millones. ¿Y qué persona sobra aquí? Juan. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Entonces vamos a comprobar. José se llevó 50 millones. Correcto. El que se llevó de los 250 no fue popular. 250 fue a reserva. El que asaltó el VHD fue con una escopeta. Correcto. Pedro usaba pistola. Correcto. Y el que se llevó los 250 millones tenía cuchillo. Está correcto y ya podemos pasar al siguiente caso.